Bueno, vamos a usar el World Texture Editor, o lo que es lo mismo, el editor de texturas propias de los Zavis o de los clubs. Ya que en la clase anterior no pudimos ver cómo hacerlo de forma que lo veáis todos, he decidido hacer este video tutorial. Así pues, lo primero que vamos a hacer es abrir el World Texture Editor y seleccionar una textura pues que podamos poner tranquilamente en el muro que tengo enfrente. Voy a elegir esta así al azar y bueno, lo primero, como veis, es elegir la textura del modo que habéis visto, luego con el pincel y aplicarlo parte por parte. Pero claro, como veis, esta textura no queda exactamente bien. Bueno, saber que las texturas se pueden adaptar. Para eso hay que elegir un tramo de textura en concreto, como podéis ver se selecciona en azul, y podemos modificar tanto la posición de la textura, como veis va un poco lento pero se puede modificar, así como la escala. La escala X hace referencia a la escala horizontal y la escala Y hace referencia a la escala vertical. Vamos a modificar la escala vertical, que en este caso es la que más nos interesa, y decir que cuanto más alto es el número, la escala será más pequeña. Es decir, un poco a la inversa a lo que creemos. Es decir, que si ponemos, por ejemplo, el doble de valor de la escala, en realidad nos hace una escala bastante más pequeña. En cambio, si la escala, el número es menor, la escala es más grande. En este caso ponemos la mitad y, como veis, tenemos esto bastante más grande. ¿Cómo escalar esto? Pues bueno, esto sí que os recomiendo que lo practiquéis porque conviene. Esto solo se adquiere ya a base de practicar, practicar y practicar mucho. En este caso, si lo elijo tal que así, lo dejamos y en una posición pues un poco más baja, o si lo preferís, vamos tal que así. Bien, ahora, ¿cómo aplicar, por ejemplo, esto a todo lo demás sin deseleccionar el cuadradito que tenemos, o sea, seleccionado? Cogemos el pincel y activamos escala, position y rotation. Eso significa que todo lo que pintemos a partir de ahora se pintará con la misma escala, posición y rotación que lo que tenemos seleccionado. Por ejemplo, como podéis ver, todo lo que estoy pintando se está haciendo en base a lo que hemos elegido, incluido esto. Bueno, fin de la primera parte. Bueno, continuamos con el World Texture Editor en esta segunda parte del tutorial. Bueno, decir que una vez que hayamos terminado hay que deseleccionar todo y, ojo, guardar todo dándole a la V esta verde que tenemos aquí y dar a OK cuando nos dicen salvar cambios, save change. ¿Ok? En el chatbox general nos saldrá un mensaje de que los cambios han sido guardados. Bien, eh, se puede adaptar todo tipo de textura, si queremos, a todo esto. Por ejemplo, como podéis ver, podemos hacer exactamente lo mismo en todo, de una manera u otra. Bien, además de poder modificar el tamaño
la escala y la posición, también podemos modificar la rotación, como podéis ver. Para eso se pincha en la pestaña Rotate, y cambiamos el ángulo. Igual que en el Propedit, podemos hacerlo en 90, 180, 270, 0. Es muy importante recordar lo de salvar los cambios, porque de otro modo todo lo que se hace, pues luego no sirve de nada, no se vería. Y en definitiva, el Word Texture Editor, ya os he dicho que con eso, esto es un poco básico para que os centréis en ello, conocer que existen varios tipos de texturas. En este caso hemos visto paneles, pero tenemos ladrillos, tenemos alfombras, carpet, tenemos cementos y hormigones y otro tipo de pavimentados, marble, que es mármol, metal, naturaleza, este que ya hemos visto. Tenemos pintados y papeles, esto es por ejemplo para paredes de interior, piedra, eh, estos son azulejados, por decirlo de algún modo, tiles. Esto, user unloaded, yo supongo que será que en un futuro cada cual podrá subir su propia textura. Pero bueno, eso es algo que yo creo que vendrá en el futuro. Y wood, que es maderas. Una vez visto esto, podemos ver que con el Word Texture Editor se pueden hacer muchas cosas. Finalmente, podemos coger una textura mediante lo que es el tomamuestras este que tenemos aquí. ¿Veis? Cómo, según tomo la muestra, va cambiando lo que tenemos y adaptarla o copiarla en un sitio concreto, como por ejemplo aquí o aquí. El cubo de pintura sirve para la textura que tenemos elegida, pinta todas las texturas similares que sean de este color. Es decir, por ejemplo, ¿veis esta madera roja tan bonita que hay aquí? Pues la convertimos todo. Hay que tener cuidado al usar el cubo porque todo, incluso aquello que no tenéis a la vista, se convertirá a esta textura y luego ya recuperarlo no es difícil. O sea, es más difícil, perdón. Que lo que hemos hecho no nos gusta nada y queremos volver al principio, pues es tan sencillo como darle a esta bomba que tenemos aquí, que lo que hace es volver las texturas por defecto, es decir, tal y como vienen al principio de todo, de un Zavi nuevo. Le damos a OK y aparecemos otra vez en el Zavi con las texturas como nuevas. Bueno, esto sería un poco el uso del Word Texture Editor. Ya os digo que esto requiere práctica, mucha práctica, y yo creo que si que las horas de práctica que hagáis acabaréis amortizándolas rápidamente. Bueno, pues nada, ahora pasamos de nuevo a la clase práctica y seguimos.